Bueno, buenas noches a todos. Para empezar puntualmente, eh, el webinario de hoy es sobre las enfermedades de transmisión sexual en la consulta diaria, claves para su diagnóstico, tratamiento y prevención. Y contamos con la presencia de una querida amiga, la doctora Nora Glastein, y también Nora, después te voy a pedir que presente al colega también, ¿eh? Y hago un Sí. pequeño resumen. Nora es médica cirujana por la Universidad Nacional de Córdoba, es diplomada en salud pública por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, es diplomada en epidemiología Universidad Nacional de La Rioja, especialista en docencia universitaria por la Universidad Tecnológica Nacional, especialista en epidemiología de campo por la Universidad Nacional de Tucumán y Ministerio de Salud de la Nación, y es magíster en drogadependencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en epidemiología general, Escuela de Salud Pública, Universidad Nacional de Córdoba, y cuenta con más de 40 años de experiencia docente, es autora de libros y capítulos especializados y directora de múltiples tesis y maestría. Es un gusto, Nora, tenerte otra vez acá por el Colegio Médico, como siempre, y agradecer también tu generosidad y a los colegas de poder compartir conocimiento entre todos nosotros. Gracias, Guille. Lo más importante que nos faltó en el currículo es que somos amigos hace un montón de tiempo. Primero fuimos residente y jefe y después quedamos amigos. Y voy a presentar a quien está a mi derecha, que es Fernando Kohler, es bioquímico, trabaja conmigo en la dirección del primer nivel de atención del Ministerio de Salud de Córdoba. Y como hay parte del laboratorio, lo invité a participar para que donde yo hago aquí en el laboratorio, lo de él, que él que maneja el tema. Si les parece bien, comparto la presentación y empezamos, Guille. Sí, sí, por supuesto, Nora. Hay que minimizar entonces. Un segundo, por favor. Está acá. Ahora sí. Acá. No me aparece. Normal que estamos. ¿Se ve la pantalla completa? Se ve bien, ahí se ve la pantalla completa. Y se ve, Perfecto. Pasan la diapositiva, ¿verdad? Sí pasa. Bueno, cualquier cosa, si se frena algo, me paran y me dicen, ¿no? Por fin. Sí, Nora. Bueno, muchas gracias a los que están participando. Nosotros con Fernando armamos la presentación un poco basado en lo que más conozco yo, que es la epidemiología, y van a ver que está bastante marcada la epidemiología en toda la presentación. Nosotros aparte de trabajar en el Ministerio de Salud, pertenecemos a la Sociedad de Epidemiología de Córdoba, que es una sociedad sin fines de lucro, que tiene como finalidad la investigación y la docencia. Por eso siempre que nos invitan, nos encanta decir que pertenecemos a una sociedad que hace capacitación y docencia. Ambos pertenecemos a esta sociedad y es un placer compartir con ustedes. Y un poco queremos hablar de esto, de aprender a cuidarnos para disfrutar más y mejor. Estamos en una situación con algunas de las ITS que creíamos ya que no íbamos a tener tanto caso y sin embargo lo tenemos. Y entonces creemos que es importante hablar bastante de cómo nos podemos cuidar para evitar esto, para evitar las pandemias. Si ustedes observan esta placa, voy a hacer una aclaración. Yo no me voy a detener a leer todo lo que está escrito o mostrado, porque si no nos vamos a ir a las 3 de la mañana. Pero el que quiera la presentación nos se lo pide al Colegio de Santa Fe, Colegio Médico de Santa Fe, o vamos a poner en el chat mi email, me pueden escribir, no tengo ningún problema y se lo presento. La pueden ver, la pueden utilizar. Esto es amplio la oferta porque creemos que mientras más hablemos de esto, creo que vamos a estar un poquito mejor. Esta diapo que miren la tomamos de una fuente muy importante.
muestra las pandemias, hemos vivido una pandemia, así que sabemos lo que es una pandemia, a lo largo de la historia de la humanidad. Y fíjense que el tamaño de los gérmenes va a depender de la cantidad de muertos. A más muertos, más grandes son los gérmenes. Por ejemplo, este virus, que es de la gripe española, miren el tamaño que tiene con respecto a esto que es la gripe asiática o a esto que es la gripe de Hong Kong. Solamente muestra esto, ¿no? La gravedad de la enfermedad y la mortalidad o letalidad que presenta esta enfermedad. Y termina con la última pandemia que hemos vivido, pandemia infecciosa, porque estamos pasando por pandemia, ¿no? El COVID, en el que empezamos en el 2020 con esta situación y que todavía nos está acompañando. Pero miren cómo a lo largo de la historia de la humanidad han aparecido distintas pandemias y han ido marcando la historia y el rumbo de la salud a través del tiempo. Nosotros lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con esta placa. Si ustedes ven, tratamos con Fernando de determinar a qué le vamos a llamar sexo, a qué le llamamos género, a qué genitalidad y a qué sexualidad, aclarando que son definiciones de uso común, que no lo inventamos nosotros ni mucho menos, y que tienen como objeto de aclarar la situación. Cuando hablamos de sexo, el conjunto de las características biológicas, los rasgos anatómicos, fundamentalmente entre el hombre y la mujer. Sin embargo, cuando hablamos de género, ya hablamos de las características, de las funciones, de los comportamientos, de cómo uno se ve, de lo que significa ser hombre o ser mujer, según las pautas culturales. Es lo que uno aprende desde el momento de que va transcurriendo su vida, mientras que el sexo lo marca el nacimiento. La genitalidad se refiere solo a los órganos sexuales masculinos, órganos sexuales femeninos. A eso habla la genitalidad. Y la sexualidad es un proceso biológico, emocional, cultural, diría yo, que tiene involucrado, ya vamos a ver, una serie de condiciones que facilita o no la sexualidad. Pero lo que es importante acá recalcar es que es un conjunto de aspectos, ¿no? de situaciones que hacen la sexualidad. Puede ser lo religioso, puede ser las creencias personales, puede ser lo que nos marca la sociedad, lo que nos marca la educación o la cultura. Todo eso influye en la sexualidad. ¿Por qué ponemos esto y por qué creemos que es importante empezar a hablar de estos temas, de sexualidad y de afectividad? Son dimensiones básicas y esenciales de la vida humana, del desarrollo humano. Hay que pensar en la sexualidad y en la salud sexual y reproductiva. No nos podemos quedar sin hablar de la salud sexual. Y hay que romper con mitos y tabúes, que tenemos varios y muchos. Yo siempre cuento que me encanta hablar de estos temas y lo vengo haciendo hace tiempo. Y cada vez que hablo me encuentro con un tabú distinto que me nace y no me di cuenta, que lo digo y no me di cuenta que lo tenía. Por eso es importante leer y participar en actividades que hablen sobre la sexualidad y afectividad. Ahora, la sexualidad como salud, como dice la OMS, es la capacidad de realizar el potencial de la persona y responder positivamente a los retos del ambiente. Son necesidades básicas. La sexualidad es una necesidad básica y es la salud reproductiva fundamental entre las personas y los pueblos. Y fíjense que ya la OMS en 1985 da el concepto. Esto no es algo nuevo ni es que se empezó a trabajar ahora. Y uno dice, ¿por qué está hablando de este tema cuando el tema es ITS? Porque vamos a ver cómo se tramita la ITS, cuánto tiene que ver todo esto de la sexualidad. Y estos son los distintos ambientes que yo hablaba cuando quería referirme a la sexualidad. No es solamente un proceso biológico, a eso me quiero referir. Hay un proceso social, espiritual, psicológico, conductual, educacional, cultural, emocional, los sentimientos, todo eso influye en la sexualidad. No, lo miro a mi compañero por si quiere agregar algo.
La salud sexual se basa básicamente en 4 componentes que tienen que estar presentes, bien, para que tengamos salud sexual. La reproductividad, género, erotismo y la vinculación afectiva, y que estos 4 elementos se pueden expresar libremente. Si lo expresamos libremente, muchos de los especialistas en el tema vinculan a estos 4 elementos como estar sano sexualmente. Les dejo esta placa, no me voy a poner a leer las definiciones porque no es el objetivo tampoco de la charla, pero para que ustedes tengan las distintas definiciones, ya tanto de la OPS como de la OMS, como de un enfoque que dio el CDC, para que todos puedan tener un concepto claro de la salud sexual. Pero básicamente lo que venimos hablando de que empecé a hablar yo hoy aquí. Habiendo hecho esta introducción, vamos a hablar ahora sí de las infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual es lo que antes se conocían como enfermedades de transmisión sexual o también se las conocía como enfermedades venéreas. Es un conjunto de enfermedades infecciosas que se agrupan bajo el término de ITS, pero que se transmiten fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente por las relaciones interpersonales de persona a persona a través de las relaciones sexuales. Por eso son infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual, como dije, su vía principal es la vía sexual, pero no podemos dejar de reconocer que algunas de ellas, como la hepatitis B o el HIV, se transmiten también por otra vía, o la sífilis, se transmiten también por otra vía, la vía parenteral, ¿no? Por ejemplo, la transfusión de sangre, o la vía vertical de madre a hijo antes, durante y después del parto, es decir, durante el embarazo, durante el parto o después del parto. Entonces, tenemos que la infección de transmisión sexual, si bien la principal vía de transmisión es la sexual, también puede transmitirse por vía parenteral y vertical. Soy epidemióloga, no puedo pasar sin dar algún datito. No se asusten, no me voy a poner a leer todos los renglones. Total, si lo quieren leer detenidamente, ustedes lo pueden tener a esta presentación. Y fíjense en la fuente. Además, en la parte de abajo está la fuente que ustedes pueden entrar porque había 1.000.000 de datos más que nos pareció ya demasiado poner. Pero si miran, el primer renglón, ¿cómo impacta? Porque dice, cada día más de 1.000.000 de personas entre 15 y 49 años contrae algunas de las infecciones de transmisión sexual. Y lo más importante es que la mayoría no presentan síntomas. Por lo tanto, esos mismos son los que después contagian. Según algunos cálculos, para el 2020, 374 millones de personas de esta franja etaria de 15 a 49 años se contagiaron de clamidia, de gonorrea, de sífilis o tricomonasis. 8 millones de personas adultas se contrajeron sífilis en el 2022. Se calcula que 500 millones de personas de 15 a 49 años tienen una infección por el virus del papiloma humano, el virus del herpes simple, perdón. La infección por el virus del papiloma humano, acá está asociada a 311.000 muertes por cáncer de cuello uterino cada año. Y así podremos seguir leyendo cada dato, y cada dato da más impacto y produce más cosas. Pero fíjense cómo la ITS sigue siendo un problema para la salud pública. Yo le quiero recordar que cuando un problema pasa del ámbito de la atención médica a la salud pública, cuando cumple 3 de estos 4 principios: que tenga una alta morbilidad, que sí la tiene, que tenga una alta mortalidad, que algunas sí la tiene, que sea tratable, que sí la tenemos la posibilidad de tratarla, y además que se puedan prevenir. De los 4 principios que abarca para que una enfermedad pase de atención médica al ámbito de salud pública, las ITS cumplen las 4. Y sin embargo, todavía hay algunas provincias y algunos países que no están en la agenda gubernamental. No hacemos prevención de las ITS en realidad. Y eso preocupa, y no podemos dejar de reconocer que estamos en un año en donde algunas ITS son emergentes y reemergentes. Por ejemplo, la gonorrea, la
sífilis congénita, perdón, es una enfermedad reemergente. Habían bajado las cifras casi cero y de golpe empezó a subir de nuevo. Y subió mucho la sífilis congénita. Vamos a repetir nuevo cuáles son las vías de transmisión, las relaciones sexuales, la parentela y la vertical de madre e hijo en el embarazo, parto o puerperio. ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien hasta acá? Ignora. Perfecto. Bueno, un poco para representar esto, ¿no? Las relaciones sexuales, la parentela y la vertical con dibujos, con fotos, para demostrar de forma más clara cuáles son las vías de transmisión de las ITS. Hay factores que favorecen esta emergencia y reemergencia de la ITS. Esto está copiado textualmente del... Cuando pusimos abajo, después le vamos a poner la referencia. Y vamos a decir en cuál nos parece que se ha modificado un poquito. Pero es verdad que la frecuente relaciones sexuales no protegidas es un factor que puede acercarnos a la ITS. Las parejas que son de corta duración y que uno a lo largo del año tiene mucha pareja también favorece acercarnos a las ITS. Este ítem de que la mayoría de las mujeres tiene un inicio sexual con una pareja de mayor edad y que ha mantenido relaciones previas. Sí es verdad que en algunas pautas culturales se da, también se da en que en este momento estamos notando que nuestros adolescentes y adultos jóvenes comienzan juntos con las relaciones sexuales como pareja. La mujer tiene susceptibilidad biológica mayor por la característica anatómica de la mujer. El 50% de las mujeres en las ITS son asintomáticas, en la mayoría de las ITS, y esto trae como consecuencia mayores complicaciones. Hay una facilidad en el acceso a los servicios de atención pública, pero en realidad todavía sigue siendo un tabú las enfermedades de transmisión sexual, y entonces cuesta ir a un servicio para que nos revise cuando nos damos cuenta que podemos estar enfrente de alguna de estas. Y también alguna falta de adherencia a los tratamientos, sobre todo los tratamientos largos y prolongados, como puede ser la del HIV, que en esos casos es de por vida y entonces por ahí produce falta de adherencia a los tratamientos. Estos son factores de vulnerabilidad con respecto a la ITS. Hay más de 20 tipos de ITS, acá le pusimos algunas, y si ustedes están bien y todavía no tienen ganas de escuchar, empezamos a desarrollar las ITS más frecuentes, que tenemos experiencia con Fernando que se da. La candidiasis es un hongo, la Candida albicans es un hongo, se da tanto en hombres como en mujeres. En el hombre presenta irritación en el pene y en la zona peniana. En las mujeres presenta un aumento de la secreción vaginal, enrojecimiento, arde al orinar, sobre todo hay ardor y dolor al orinar. La mujer se da cuenta que algo le pasa en realidad por las secreciones vaginales, pero fundamentalmente por el ardor al orinar. Consultan porque le arde al orinar. Se transmite por contacto sexual, por relaciones sexuales, por contacto de las zonas afectadas. Puede afectar las vías urinarias, eso es muy frecuente, y es tratado con antimicóticos. Los más comunes son el miconazol o el fluconazol, pero fundamentalmente los antimicóticos esos son con los que se tratan las mujeres. Vean cómo les acercamos un poco cómo se ve en tejido la lesión, cómo se ve en la segunda, que es la azul, en la microscopía. Bien, y cómo queda en un medio de cultivo cuando se cultiva la secreción con cándida, ¿no? Acá es como se ve en el tejido, esto es el microscopio, así se lo ve la cándida, y este es el medio de cultivo, claro. Laboratorio. Bueno, los condilomas son otra de las ITS, es producido por el virus del papiloma humano. Existen más de 100 tipos de virus, ¿no? Del virus del papiloma humano, los genotipos. 40 de ellos afectan la zona genital y anal, y hay algunos que pueden favorecer el desarrollo de cánceres, como es el 16 y el 18. Fíjense que afecta... Dale.
afecta a los distintos tipos, vean cómo puede ser propenso a generar distintos tipos de cánceres, no solo el de cuello de útero, sino también puede ser anal, hay genital, hay peniano, bien, hay orofaringios. Eso es para que vean, en realidad el virus del papiloma es un saprófito común, o sea, es una flora normal. El problema no es tenerlo, sino cuál tenemos. De acuerdo a eso es los controles que se van a hacer, sobre todo los de cáncer de cuello. El 16 y el 18 son los más comúnmente asociados a cáncer de cuello, por eso hay que hacer controles anuales. Y cómo podemos irnos cambiando, digamos, el tipo de HPV de acuerdo a las diferentes relaciones sexuales que tengamos. Bueno, los síntomas, tanto en hombres como mujeres, son estos, son verrugas planas, que pueden causar prurito. Ya dijimos que pueden asociarse algunos con los cánceres. La transmisión es por contacto directo de la piel afectada, sobre todo por las verrugas. Perdón. Y no nos podemos dejar de decir que recuerden que hay una prevención, sobre todo para estos serotipos que son más cancerígenos, que es la vacuna. Y es ahora una sola dosis a los 11 años, cuando lo tomamos a los 11 años, luego son 2 dosis, si no lo tomamos a los 11 años, pero se vacuna hasta los 26 años. No voy a entrar a hablar de vacuna porque sería otra charla distinta, que si quieren la podemos armar también y darla, pero sí es importante recordar de que existe una vacuna contra el papiloma humano. Bueno, la gran BD del momento, la sífilis, digo así porque en realidad si uno ve los datos nacionales, está en franco aumento la aparición de casos de sífilis en adultos y adultos jóvenes. Es producido por una bacteria, el Treponema pallidus, una espiroqueta delgada, de forma espiralada. La verdad que uno lo mira y es precioso en el microscopio. Ahí lo tienen, acá. Al margen inferior derecho. Pero que nos da mucho dolor de cabeza. Se transmite fundamentalmente por relaciones sexuales sin protección, es la vía más común, sobre todo cuando hay contacto con los chancros, que ya vamos a ver qué es eso, y puede afectar la zona vaginal, la zona anal, la zona oral, es donde uno, según el tipo de relaciones que tenga. También se puede transmitir de madre e hijo durante el embarazo, el parto o después del parto. Y es importante decir, aunque no lo diga, que también se puede transmitir por la sangre si la sangre no es estudiada y el paciente está reactivo en el momento, ¿no? Es positivo en el momento. Eso es poco frecuente porque la sangre se estudia, pero en algún caso se puede dar y no lo queríamos dejar. No lo pusimos porque no es lo más frecuente, pero no lo queríamos dejar de mencionar que puede existir. Aquí tienen las etapas de la sífilis. La sífilis tiene distintas etapas según la evolución. La etapa primaria es justamente chancros. Si ustedes ven esta lesión aquí chiquita, porque esto es raro de verlo, yo nunca vi una tan grande, siempre se ve así de chiquita, es como una úlcera pequeña de borde duro, que en el fondo tiene una secreción que te llena de espiroqueta, y que puede durar 2 o 3 semanas y que luego desaparece espontáneamente si no se lo trata. Pero no quiere decir que se cure el paciente, quiere decir que desaparece la lesión. Porque luego viene la etapa secundaria, donde aparecen erupciones en todo el cuerpo. El paciente presenta, en la palma de las manos, por ejemplo, el paciente presenta fiebre, dolor muscular, puede también tener decaimiento, falta de fuerza, todo relacionado con la multiplicación de la bacteria en el cuerpo. Esto también luego desaparece para pasar a un estadio latente donde no hay síntomas y quizá pasen años asintomático el paciente, pero la bacteria se sigue multiplicando en el interior. Permíteme. Fíjense, esta es la lesión primaria, ¿no? Que decimos, ¿dónde está el mouse? Acá. Esta es la lesión primaria. Miren las erupciones secundarias. Ven que hablamos de la palma de la mano, en el cuello, en el tronco. Es muy frecuente. Luego todo esto desaparece, pasan años quizás
asintomáticos para aparecer la etapa terciaria, en la cual se pueden producir daños neuronales, renales, hepáticos, cardíacos, óseos, cerebrales. La neurosífilis es muy frecuente en este tipo de pacientes cuando no es diagnosticado a tiempo y pasa del estado latente al estado terciario. Ahí me acordé de dónde venía la última imagen. Esta última imagen, esa es un labio vaginal. Sí. También el tamaño de la uña, para que vean el tamaño de la lesión, que no es tan grande, digamos, suele ser bastante más chica también. Sí, más chica. Es de este tamaño aproximadamente, un poquito más grande. Parecía una llaga parecía la que sale en la boca de las aftas, un tamaño así, similar. Pero tiene esa secreción, cuando se lo aprieta, los directos suelen hacerse directamente de la secreción en un frotis de un vidrio y se pone el microscopio. Tiene que ser de contraste para que se vea lindo, si no a veces no se ve tan. Bien, el algoritmo de diagnóstico de las pruebas para sífilis, obviamente, hay de dos tipos. Se separan entre no treponémicas y treponémicas. Es por lo que vamos a encontrar en realidad. Bien, cuando se empiezan a estudiar muchas de estas venerias, así se llamaban originariamente, se empiezan a encontrar estas cardiolipinas, que son las proteínas que aparecen en la sífilis activa por la ruptura de tejidos, y empiezan a encontrarse en la BDRL, que era esta prueba que se esperaba para que fuera para todas las venerias, que bueno, resultó muy bien para sífilis activa. Acá veamos que el algoritmo originario empieza por acá. Esto depende mucho de cada laboratorio, ya voy a explicar por qué el comentario. Suele arrancar de este lado, una prueba no treponémica, son más baratas, son más accesibles y son bastante simples. Son una aglutinación en placa, ¿lo ven ahí? Bueno, esto sería muy parecido a decir que se corta como la leche. Es un líquido, el reactivo, como si fuera muy parecido, muy blanquecino, medio opalescente. Depende cuál, porque hay un par que se le han agregado un par de cosas, como carbón, etcétera, para que se distinga un poco mejor. Y lo que se ve es esto, se va diluyendo la muestra y se va viendo cómo se corta, ¿bien? En el último corte estas son las diluciones, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8. Por eso es que se puede titular, ¿bien? Aparece esta cuestión, esta vez de si estamos hablando de una sífilis reactiva o no reactiva, ¿bien? ¿Te parece ahí? Esto es siempre esencial, la clínica compatible obviamente con la lesión, lo que nos pueda presentar el paciente nuestro es lo que nosotros nos va también a guiar de qué estamos, pues podríamos estar con un paciente con alguna lesión vieja, que a nosotros la BRL nos dé negativa, o sea, no reactiva, ¿bien? Y podemos estar hablando de que una sífilis muy primaria, que todavía no genera alguna actividad para poder ser detectada, habría que repetirla a las 2 o 4 semanas, o un estadio latente que no tenga, al no tener actividad, no hay tanta ruptura de tejido, entonces no vamos a encontrar estas reaginas, que serían las que detectamos con la BR. Depende del laboratorio, por ejemplo, el laboratorio central de la provincia empieza desde acá, en vez del otro lado, una cuestión de automatización, más que de costos, empieza directamente por los anticuerpos, ¿bien? Estos han cambiado de acuerdo al tiempo y la aparatología de cada laboratorio, pero son el mismo principio. Lo que encontramos acá nosotros son los anticuerpos, ¿bien? Recordando que tienen que empezar a ver anticuerpos para poder detectarlos. Estos son los test rápidos, son pruebas treponémicas, ¿bien? Si han hecho COVID, aparecen, que son más comunes, que hayan hecho algún cassette de este tipo, siempre aparecen dos rayas, ¿bien? O dos líneas. Siempre la última que corre, en este caso diría de derecha a izquierda, indica que el control está bien hecho, hay un control como de calidad, de reactividad, digamos, de la técnica, y aparece en la T, que si se acercan mucho lo verían, la otra la segunda casa. En el caso que le seguimos abajo, estas pruebas vienen las dos juntas, es para, si lo leen desde abajo hacia arriba ahora, primero aparece la de HIV, después la de sífilis y después el control, que es la C. Es decir, que con un estudio se puede diagnosticar dos enfermedades. Depende de la presentación y el laboratorio. Bueno, lo que vamos a ver acá, fíjense cómo de acuerdo a cómo nos dan los anticuerpos, si es positiva, se confirma, suele hacerse después una BDRL para ver la actividad que tiene, porque los anticuerpos para sífilis suelen dar positivos toda la vida. Si un paciente ya tuvo sífilis y fue tratado para sífilis,
los anticuerpos van a seguir dando. En este caso, el paciente nosotros lo vamos a hacer el seguimiento de acuerdo a cómo de su BDRL, ¿bien? Y la clínica, obviamente, porque el paciente puede volver a reinfectarse a pesar de haber sido tratado, puede volver a reinfectarse, sobre todo si conserva su misma pareja sexual y su pareja sexual no se trata. Por eso es muy importante las parejas sexuales de este paciente o esta paciente y tratar todos los integrantes de sus prácticas sexuales. Sí, una cosita importante antes de pasar a la otra patología, siempre que hablamos de laboratorio de clínica y epidemiología. El trípode no se rompió nunca. Tienen que relacionarse la clínica, la epidemiología y el laboratorio para poder sacar una conclusión. Una prueba positiva de laboratorio sin clínica y sin epidemiología, tenemos que revisar qué es lo que está pasando. Tiene que estar presente las tres patas para poder hacer el diagnóstico. Vean cómo al final aparece este caso las notificaciones, esta es la idea, siempre poder tener datos, de trabajar con datos, de poder priorizar los recursos de salud de acuerdo a los datos que tenemos, ¿no? Esto. Por eso es tan importante, tanto importante como ver el paciente, como testear el paciente, notificar al paciente, porque si no, esos datos es muy frecuente que mueran en un consultorio, en alguna historia clínica o en ningún lado, y después no se pueda seguir, ¿no? Y es muy importante lo que dijo Fernando de las parejas sexuales. Cuesta, no es fácil, pero es importante tratar de estudiar a todas las parejas sexuales de los pacientes positivos o diagnosticados con estas enfermedades. Bueno, esto es lo que nos está quitando el sueño a los epidemiólogos, porque creíamos que era una enfermedad que la habíamos logrado no eliminar, pero sí controlar. No es lo mismo controlar, eliminar y erradicar epidemiológicamente. Cuando uno habla de controlar, habla de disminuir el número de enfermedades. Cuando habla de eliminar, dice que lo que estamos buscando es que no haya casos clínicos. Y cuando hablamos de erradicar, quiere decir que no hay circulación de la gente. Ojalá alguna vez podamos decir que erradicamos los agentes de las ITS. Me parece que yo no lo voy a ver porque soy grande y no voy a llegar, pero por lo menos queremos trabajar para que no haya, para lograr controlar, porque controlamos en algún momento la sífilis congénita con esto de los diagnósticos tempranos de la sífilis. Sin embargo, en los últimos años se viene notando un incremento muy marcado en la aparición de la sífilis congénita. Córdoba tiene un aumento muy marcado en los últimos años de niños que nacen con sífilis congénita. Y fíjense ¿cuál es la triada más frecuente que observamos? Bueno, primero que hay muerte fetal por sífilis. Vamos a empezar por ahí. Segundo, que si nacen y no son tratadas la mamá, nacen con algunos sintomatología, puede ser con esta triada, la triada de Hutchinson, que es típica, los dientes incisivos con muesca, acá, miren, acá se ve, acá, con muesca, los ojos hundidos, ¿no? Con una inflamación corneal muy marcada y hay una pérdida de la audición, es decir, que tiene afectada la boca, los oídos y los ojos, y se llama triada de Hutchinson. La verdad que lo que hemos visto alguna vez un niñito nacer con esto es un cachetazo a la epidemiología porque quiere decir que su mamá no fue diagnosticada y por lo tanto cursó el embarazo siendo enferma de sífilis y eso provocó esto en los niños. O también puede aparecer rinofaringitis sifilítica, inflamación de la nariz y la garganta, lesiones cutáneas, complicaciones neurológicas. La verdad que es doloroso cuando nace un niño así. Sobre todo por esta cuestión que tenga tratamiento, ¿no? Los diagnósticos en los bebés suele hacerse pruebas de sangre, bien. Suele hacerse también líquido cefalorraquídeo para ver los problemas neurológicos que pueda llegar a tener. Bien, que se hace una punción lumbar y se analiza también el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento tanto de la sífilis del adulto como del niño tiene un tratamiento, es un antibiótico, hace años que se conoce el antibiótico, que es la penicilina. Vamos a determinar la dosis de penicilina según el nivel en que estemos, si es primaria, secundaria, terciaria, eso es muy específico.
Por lo general, cuando es primaria se hace una sola dosis, cuando es secundario, terciario se hacen 3 dosis. El niño hay que ver se hace intravenoso el tratamiento, pero la dosificación depende del estándar, ¿no? De cuál es la complicación que padece el niño. Pero ambos tienen un tratamiento específico que es la penicilina. Los colegas clínicos plantean de hacer desensibilización a los que son alérgicos a la penicilina, porque la verdad que con las otras medicaciones, la doxiciclina, no tiene el mismo resultado con la penicilina. El antibiótico de elección para la sífilis, tanto para la sífilis en el adulto como la sífilis congénita, fue y creo que será la penicilina, siempre y cuando no actuemos más y hagamos resistencia bacteriana. Sí, por ahora es la droga de elección. Miren cómo ha ido aumentando la sífilis. La verdad que son datos que cachetean a la epidemiología, pero bueno, había que mostrarlo. No hay datos más actuales de la OMS, por eso no lo pudimos actualizar más, pero ya con estos datos creo que es suficiente para que veamos que es una enfermedad emergente y que tenemos que estar, perdón, reemergente, y que tenemos que estar muy pendientes de lo que está pasando con la sífilis y con la sífilis congénita. Esta es otra enfermedad en aumento, la gonorrea producida por una bacteria, la Neisseria gonorreae. En las mujeres los síntomas generalmente al principio no aparecen, es asintomático, y ya cuando está un poco más avanzado aparece dolor al orinar, dolor durante la menstruación, duele bajo el vientre, es un dolor muy importante, llama la atención a la mujer, y el hombre se manifiesta fundamentalmente porque sale pus a través del pene y se ve esa gotita matinal o de todos los días, que es muy típico. Se lo trata con antibióticos, la droga de elección para la gonorrea es la ceftriaxona inyectable, tiene buena respuesta al tratamiento y por favor hay que tratar de diagnosticarlo y de tratarlo porque puede dar complicaciones renales o complicaciones neurológicas. Vamos, cacheta de loco. La clamidia es otra de los agentes patógenos transmitidos por las relaciones sexuales. La clamidia trachomatis, como se lo llama, es una enfermedad que en las mujeres lo que presentan fundamentalmente es una secreción amarillenta en el cuello del útero. Es típico el color y hasta el olor, diría que es típico. Y en los hombres a través de una secreción mucosa por la uretra y dolor a la orina. No es la misma secreción que la gonorrea. La gonorrea es bien espesa, pesada, es un color amarillo blanquecino o blanquecino amarillo, como más le guste, pero es pesada, es casi diría que no es muy fluido, sino que le cuesta salir. En cambio, con la clamidia es un poco más diluida y lo que más llama la atención es que le duele a la orina tanto en el hombre como en la mujer, pero fundamentalmente en el hombre. Bueno, se transmite por contacto sexual, no es lo mismo, y el antibiótico de elección para la clamidia son la doxiciclina y la citromicina. Parte del diagnóstico lo solemos encontrar, por lo general se buscan medio como en conjunto por estas cuestiones similares en la sintomatología, en los cuadros, y por lo general suele hacerse, o por lo menos la herramienta que estamos teniendo en el momento, que es muy efectiva, es una PCR, bien, se mandan muestras al laboratorio central en la provincia de Córdoba por lo menos, que son estos hisopados, ya sea vaginal o uretral. Puede recolectarse algo de semen también, o con orina también anda muy bien. Las muestras llegan al laboratorio como se hace una PCR, una ampliación de las proteínas, ¿bien? Para detectar específicamente alguna porción de estos dos componentes para clamidia y para Neisseria. De cosas. Pueden producir también infertilidad. Bien, acá me acota que no dije que cuando hay una inflamación crónica por esta
esta etiología puede llevar a la infertilidad. A veces suelen estudiarse con tratamientos largos de infertilidad, a veces se estudian algunas de estas cuestiones y encontramos de este tipo de patologías. Bueno, la tricomoniasis es un protozoo, es un parásito unicelular que también se transmite por vía de las relaciones sexuales. ¿Querés mostrarla ahí? Sí, vean cómo al principio, arriba a la derecha, lo decimos cuando lo vemos en microscopio que parece que bailan, porque, a ver, el microscopio se ve muy similar a un leucocito mucho más, un poco, bastante más grande. Vean la diferencia que hay un par de leucos y de elementos blancos y rojos de la sangre, y vean cómo hay unos que parece que bailan, bueno, literalmente bailan. Esa es la tricomona. La verdad que se ve así en el microscopio, según me cuenta el compañero. Sí, se ven en orina son muy divertidas, dice uno, para verlo al microscopio, ¿no? Sí, no para el paciente, Sí, pero para el sí para paciente no, pero para la determinación del laboratorio sí. En mujeres puede presentar una secreción vaginal. Esta sí que tiene un olor, mal olor, es muy olorienta, es transparente, es amarillenta, a veces verdosa, depende del tiempo de evolución, produce gran picazón y dolor abdominal, pero lo que más molesta en realidad a la paciente es el olor que tiene, porque es un olor muy fuerte. En el hombre es casi asintomático y se transmite por vía sexual. El tratamiento de la tricomona es con metronidazol o con cualquier antiparásito, porque esto es un antiprotozoario, porque es un protozoario, ¿no? Debe ser multicelular, en este caso es unicelular. Te lo olvidé. La hepatitis son otras de las enfermedades que se transmiten por vía de las relaciones sexuales. Las más frecuentes son las que están a la derecha, básicamente, la B, C y D. La virus de hepatitis A también se puede transmitir por vía sexual, sobre todo cuando hay sexo oral. No es lo más frecuente, no es lo más frecuente, pero puede darse. La virus de la hepatitis A se transmite básicamente ano, mano, boca, ¿no? La transmisión a través fecal oral, mientras que la de transmisión parenteral, sexual parenteral, es la B, C y D casi exclusivamente. Pero no podemos dejar mencionar las otras dos, tanto la A como la E, porque en algunas excepciones puede haber una transmisión de relaciones sexuales. Está demostrado que se puede transmitir con el sexo oral. Vean arriba a la izquierda, ya les empiezo a presentar un poco de lo que vamos a terminar, que son las proteínas de estructura, ¿bien? De los virus, que es lo que después vamos a terminar en la sangre, ¿no? Bueno, son generalmente las hepatitis que se transmiten por esta vía. Las más frecuentes son hepatitis crónica. La hepatitis B aguda se caracteriza por unos 4 meses de incubación, es muy amplio. Miren, la sintomatología es típica de una hepatitis, no tiene mucha diferencia con la A, por ejemplo. No podemos decir, esta es B porque tiene esta clínica. En realidad son todas muy similares. El cuadro itérico es inversamente proporcional a la edad del paciente y de la evolución de la enfermedad inclusive. Y ojo que en un bajo porcentaje, pero en un porcentaje puede ser una hepatitis fulminante. La hepatitis crónica es a partir de los 6 meses, es principalmente asintomática, produce fatiga, niveles altos de enzimáticos, yo lo voy a explicar Fernando, y tiene marcadores de replicación activa positivos y DNA. Bien, vean arriba a la derecha cómo presentamos los dos cassettes, los dos test rápidos que puede hacerse. El primero es para hepatitis B, esta proteína S, que es la que estábamos marcando, que es la que presentamos acá, que es la que va a aparecer en la primera línea, digamos, de testeo, la que tiene la T, y en la de hepatitis C en la subsiguiente. Vean en el cuadro cómo van apareciendo, de acuerdo a la evolución de la infección, los distintos agentes, ¿bien? Cómo aparecen los anticuerpos,
prácticamente al año y pico podemos llegar a aparecer, ¿bien? Por eso lo que nosotros detectamos por lo general son los antígenos primero, ¿bien? Primero vemos antígenos y vean cómo después pasan de antígenos a anticuerpos. Acá tenemos el antígeno de superficie, que es el S, uno de los más comunes que se busca. Ahí está el antígeno E y el C también, que es el core, que son de esas proteínas estructurales, que es la que vamos a ver. Del tema. También lo que se van a ver, como en todas las inflamaciones crónicas del hígado, vamos a ver funciones de coagulación alterada, vamos a ver enzimas cardíacas alteradas, bili, etcétera, etcétera, que son todos los propios del cuadro de inflamación y de ruptura del hígado, ¿no? Bueno, llegamos al HIV. Uno creía que solamente íbamos a hablar de HIV y la verdad que no, que son todas estas infecciones de transmisión sexual que teníamos que presentarles. El virus de la inmunodeficiencia humana, un virus que tiene la capacidad de actuar sobre el sistema inmunitario y de destruir al sistema inmunitario, y esto hace que la persona se ponga en riesgo de tener otra enfermedad y otras infecciones, por ejemplo, cánceres. Bueno, destruye principalmente los linfocitos TSD4, que dentro de los linfocitos está el C4 y el C8. El C4 es el que comienza la cadena inmunitaria, y entonces al destruirlo principalmente el C4, es como que la persona queda sin tener la capacidad de crear la cadena inmunitaria y entonces no se puede defender de la agresión externa. Se transmite principalmente por relaciones sexuales a través de los fluidos corporales, ya sea relaciones vaginales, anales u orales, sin protección. Esto es muy importante decirlo, porque el preservativo protege bastante de la transmisión del HIV. Se puede transmitir por compartir jeringa, por consumo de droga, por ejemplo, o a través de bolsa de sangre. Recordemos que en un primer momento no se puede detectar si el paciente está siendo invadido por el virus, y entonces en ese periodo de ventana nos puede dar un negativo, y entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Se puede transmitir de la madre al bebé durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia. El periodo de ventana es muy importante porque son entre 4 y 6 semanas. Algunos autores hablan de 2 a 4, otros hablan de 4 a 6, pero acá lo importante es que tengamos en cuenta que si ahí nos da negativo, porque lo que buscamos son anticuerpos en el estudio de laboratorio, no quiere decir que el paciente o la persona esté en un periodo de reproducción viral. Quiere decir que no nos da positivo, que es distinto. ¿Entendieron? Sí. Y acá tenemos la evolución de la enfermedad. Actualmente la OMS propone esta clasificación de la evolución de la enfermedad. Infección aguda por VIH, fíjense que es lo que estábamos hablando al principio, son las 2 a 4 semanas de adquirida la infección. Uno tiene la costumbre de decir cuando entra el virus, en realidad no entra un virus, entra un inóculo de virus, una cantidad de virus suficiente como para saltear el sistema inmunitario y poder reproducirse y destruir este sistema inmunitario. Puede no presentar ningún síntoma, puede presentar síntomas como una gripe, ¿no? Un poquito de fiebre, un poquito de dolor de cabeza, una erupción cutánea, pero que desaparece muy inespecífica y desaparece rápidamente. El virus sigue multiplicándose dentro de los glóbulos blancos y sigue destruyendo, porque hace que los linfocitos se transformen en fábrica de virus, y entonces crea tanta cantidad de virus el glóbulo blanco que se rompe, libera todos esos virus a la sangre y va a invadir nuevas células blancas. Y es así que va destruyendo poco a poco el sistema inmunitario. La infección por VIH es una infección que se caracteriza porque el virus se está multiplicando en el organismo, pero en concentraciones bajas todavía. Las personas pueden no presentar ningún síntoma en realidad, o no presenta síntomas en realidad, y si uno no tiene la precaución de hacer un buen interrogatorio, puede pasar el periodo que sigue, que es el avanzado. Antes le llamábamos SIDA,
que es cuando la persona ya pierde toda capacidad de defenderse de las agresiones externas y entonces, o internas, y entonces desarrolla enfermedades infecciosas o desarrolla cánceres. Fíjense cómo hay etapas en la evolución de la enfermedad que hay que tener en cuenta, y mientras más temprano captemos al paciente, más posibilidad hay de que el tratamiento con antirretrovirales sea efectivo. Aparecen los que hemos tenido algún caso de estos allegados con pacientes con esta enfermedad avanzada de HIV, a veces los ves con un bajo peso, pero no siempre es así, a veces los ves con muy, muy bajo peso y aparecen con esas infecciones que se supone que no deberían tener, como algunas micosis raras o algunas enfermedades que no son frecuentes, y es por esto, tienen tan poca defensa el cuerpo, porque el virus afecta la célula que defiende, la que genera la que permite que se generen los anticuerpos, que claro, el cuerpo está como en descubierto, ¿no? Y hablando de este tema, me recordé de una propaganda de allá del comienzo de la época del HIV, que había una hamaca que se movía sola, un horror la propaganda, quiero avisar esto, ¿no? Que se movía sola y que decía, si usted no es homosexual ni bisexual y no tiene múltiple pareja y no tiene no sé qué y no sé cuánto, quédese tranquila que no tiene HIV. Error conceptual de esa época en que creíamos que solamente a través de relaciones homosexuales podía transmitirse la enfermedad. La cachetazo que nos pegó el HIV nos demuestra que esto se puede transmitir homosexual, heterosexual, bisexual, por vía anal, por vía genital, por vía oral. El VIH se transmite por todas las vías. En tu primera pareja sexual, en tu última. Sí, porque tengo una sola pareja y es mi primera pareja, eso no significa absolutamente nada. También lo podemos clasificar según la OMS en estadios. Estadio 1, VIH 1, no hay síntomas. Estadio 2, infección asintomática, pero con afectación de los ganglios, se inflaman los ganglios. El estadio 3 se considera que el VIH está muy avanzado, un poco más avanzado, presenta algunas manifestaciones como infecciones que no son graves, se lo considera como SIDA, son indicativos de que hay un deterioro marcado y seguido de la inmunidad. Los recuentos de CD4 están por debajo de las 200 células y esto hace pensar que si no lo tratamos rápido va a pasar al estadio 4, en donde, bueno, ya es un VIH avanzado que presenta uno más de las siguientes manifestaciones: infecciones oportunistas graves, quiero aclarar eso, como la candidiasis de esófago, bronquial, traqueal, infecciones oportunistas, neumonía por neumocitis carini, los cánceres como el sarcoma de Kaposi, la famosa roceola que veíamos en las películas. El cáncer rosa. El cáncer rosa, efectivamente. Y es que así llamábamos a la enfermedad como la enfermedad rosa, ¿no? Bueno, por suerte eso ya pasó y ahora sabemos que el VIH tiene estadios B1, B2, B3, B4. Pero no prendas el aire. Bueno, aquí está el ciclo del VIH y el laboratorio se lo dejo al compañero. Bien, acá le traemos un poco de cómo ingresa el virus al CD4 y cómo de ahí se utiliza la maquinaria propia del CD4 y termina replicándose en cantidades. Nos gustó la diapositiva subsiguiente, vean cómo en realidad en azul aparecen los CD4, en rojito esas pequeñas partículas exageradas en tamaño, obviamente, pero para que sea visible, los virus de HIV. Vean cómo a medida que pasa el tiempo van disminuyendo la cantidad de células blancas que aparecen de los CD4, empiezan a aumentar gravemente la replicación viral y como al final prácticamente no tenemos casi defensa y tenemos una gran carga viral. Bueno, habiendo... ¿Hablemos algo de eso? ¿De qué? Del ¿Sí? tratamiento. Bien, por lo general a estos pacientes suele hacerse 2 tomas de muestra separadas. Cuando nosotros teníamos un primer estudio, siempre para HIV hace falta un consentimiento escrito. Originalmente es más una ley laboral, pero que es aplicada a todos lados.
nadie puede hacerse, a nadie le pueden hacer un estudio de HIV sin su consentimiento También lo que escrito, está embarazada. excepto que esté embarazada, pero la idea siempre es que se concientice al paciente y se lo convenza de lo que vamos a hacer, que la idea, sobre todo para que tenga mejor adherencia al tratamiento, que es crónico, entonces es muy importante que los pacientes sepan lo que estamos haciendo y que entiendan la severidad de lo que va a pasar, porque vean que después el paciente termina prácticamente sin ningún tipo de defensa y no vamos a decir que un viento fuerte, pero más o menos lo va a terminar afectando Complicando. o llevando a la muerte, ¿no? Independientemente de la edad, me parece que a mí en particular me ha pasado con un colega muy joven que con 20 moneditas de año terminó falleciendo y fue también así como diría Noro, un cachetazo a la epidemiología, a la salud pública y a todo, es decir, tenía toda una vida por delante y por cuestiones de no haberlo tratado a tiempo, no haberse dejado ayudar, o etcétera, terminó falleciendo con 23 años, ¿no? Un No, profesional de salud, estoy hablando. nosotros creemos que estos son temas que hay que hablarlo en las casas, en la escuela. Hay que trabajar con los chicos la importancia de la prevención. Ahora viene la parte de prevención. Pero no queremos dejar de pasar a la prevención sin decir que creemos que lo único que nos va a salvar es la educación sexual. Existe la ley del IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, y el ILE, la interrupción legal del embarazo, que yo creo que le falta un capítulo, ¿cómo se llama? Un anexo antes de la ley, que diga que para aplicar esta ley tenemos que hacer realmente esa educación sexual integral. Todavía hay como cierta reticencia en hablar con los chicos, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, en la escuela las maestras no se sienten capacitadas para hablar de este tema y las entiendo totalmente, porque no hay una formación real de ESI para que se pueda trabajar en la escuela de manera horizontal en todas las materias sobre la educación sexual integral, no hablando de enfermedades, hablando de lo primero que estuvimos hablando, que es de la sexualidad. Y a partir de ahí uno puede prevenir todo esto que realmente sigue siendo un problema de la salud pública, como dijimos hace un rato, y que no sabemos a dónde vamos a llegar. A nivel técnico suelen estudiarse en sangre la cantidad de partículas virales, PCR para partículas virales, se ve la cantidad de células de defensa que hay, se cuentan los CD4, bien, y se va haciendo un estudio, por eso por lo general suele pedirse dos muestras, una muestra y una confirmación de muestra, para encontrar esta cantidad de partículas de virus y la cantidad de CD4. Y de acuerdo a eso empezar no solo el tratamiento, sino muchas veces el seguimiento del paciente a ver si está funcionando el tratamiento como corresponde. Es importante que esto lo siga alguien que maneje bien HIV, que maneje bien antirretrovirales. No soy yo, no es Fernando tampoco, lo que mayor experiencia tenemos en antirretrovirales, pero sí lo queríamos decir que tiene un tratamiento en el cual baja el nivel a casi mínimo la replicación viral y hace que el paciente ahora ya no tenga una expectativa de vida corta, sino una expectativa de vida más larga, con una vida casi saludable, casi sin ninguna complicación, si empiezan un tratamiento a tiempo y correcto. Se habla como de detectable cuando ya no encontramos partículas virales detectables con las técnicas que tenemos, para hablar de un éxito terapéutico, vamos a decirlo así, entendiendo que esto es día a día y es todas las veces, ¿no? Por eso hay que hacer controles. Pero la idea o el objetivo que estamos teniendo con los antirretrovirales es no poder detectar partículas virales en circulación. Bueno, pero sí podemos prevenir estas enfermedades. Ahí tiene el concepto de prevención de la OMS, que son medidas que previenen la transmisión la aparición de enfermedades, reducen los riesgos y detienen el avance y atenúan las consecuencias una vez establecida la enfermedad. En realidad existen 5 niveles de prevención. Antes hablábamos del nivel de prevención de Lever y Clark, que eran 3, primario, secundario y terciario. Ya algunos epidemiólogos fundamentalmente británicos, del Reino Unido, españoles, proponen que hablemos, y yo estoy de acuerdo, proponen que hablemos de 5 niveles, agregando un primordial y un cuaternario. El primordial habla de toda la legislación y
la reglamentación, normatización que se puede hacer a través de los medios gubernamentales ante un tema específico. Por ejemplo, no fumar en ámbitos cerrados es una ley en Córdoba y entonces no se puede fumar en los lugares cerrados. Eso es un ejemplo primordial. El primario es antes que el individuo se enferme, todas las acciones que se pueden realizar para evitar que se enferme, por ejemplo, la vacunación, por ejemplo, el uso correcto del preservativo. El secundario son las acciones que podemos hacer cuando el individuo ya se enfermó, ya sea un diagnóstico rápido y un tratamiento efectivo o disminuir las incapacidades que le puede quedar al paciente. El tercero es cuando el paciente se curó pero le quedó secuela y entonces un equipo interdisciplinario lo tiene que abordar para tratar de que tenga una vida lo más cercano posible a lo normal, y hago con mi dedito flechita porque es lo normal, lo que cada uno cree que es normal. Y el cuaternario es un nivel en el cual habla sobre la no sobremedicalización del paciente, sino el uso y el buen uso de la medicalización para no abordar al paciente en forma indebida. Dicho muy rápido, los niveles de prevención, porque no era el objetivo. Y que entre cada uno en realidad no están separados por paredes, sino que son límites muy, muy cortos. O sea, entre el primordial y primario, a veces hay acciones que hacemos que tienen un poco de cada uno y van como saltando. Igual que el primero, secundario, terciario, ¿no? Se lo divide así pedagógicamente para poder hablar de los niveles de prevención. Pero indudablemente que en estas ITS, en estas enfermedades, la prevención tiene como objetivo disminuir o reducir la incidencia y la prevalencia, que haya menos contagiados, vamos a hablarlo en criollo, que no haya tanta transmisión de estas enfermedades. Obviamente que la prevención primaria está, bueno, la primordial es el ESI, la educación sexual integral, la ley que marca la ESI. El primario habla de una educación continua y de una promoción continua y habla básicamente del uso de preservativos. ¿Cómo usando preservativos podemos disminuir estas enfermedades? ¿Y qué hace? Se entiende que el uso de preservativos son en todas las prácticas sexuales desde el inicio al final de la práctica. Estas son las medidas de prevención que puede haber. Utilizar preservativo, tener una buena educación sexual, reducir el número de parejas sexuales, mantener una higiene adecuada, evitar el consumo de droga y alcohol, no compartir objetos personales, jeringas, por ejemplo, tener conversaciones con las parejas sexuales, tener conversaciones, diría yo, sobre la temática, conocer los síntomas de la ITS para poder consultar precozmente, vacunarse contra la ITS, porque lo que no dijimos es que hay vacunas también para la hepatitis B. Hablamos del HPV y no dijimos de la hepatitis B. Se me chipoteó, pero existe la vacuna de la hepatitis B. Sí. Es importante tener el esquema completo de vacunación. Que son 3 dosis, y vuelvo a decir, si quieren la próxima charla puede ser de vacuna, y realizar la prueba de detección a tiempo y en forma para poder hacer un buen diagnóstico. Pero indudablemente que la protección específica, que es el primer nivel de prevención, está hablando de... había visto el dibujito que pusiste. Está hablando del uso de preservativo. Preservativo que debe utilizarse en todo el acto sexual, desde comiendo hasta el final, como dijo recién Fernando. Asegurarse de abrirlo con las manos, no con tijeras, no con los dientes, no con un cúter. Ojo con las uñas. Y cuando lo va a colocar, presiona la punta del preservativo para sacarle todo el aire y estirar el preservativo hasta la base del pene. Es muy importante que tengamos en cuenta que esto no lo puede hacer solamente una persona, o puede ser compartido esta colocación entre las personas que participan de la relación sexual. Yo con mis tabúes digo 2 personas, pero debo reconocer que existen algunas situaciones especiales que hay más personas, y entonces pueden participar en la colocación del preservativo. Y quiero hacer hincapié en esto, que en cada relación sexual se usa un preservativo y que ese preservativo es desechable. Me ha pasado llegar a casa de estudiantes y ver colgado en la soga los preservativos para reutilizar. ¿A qué se me ríe? Pero es verdad lo que estoy contando.
Los preservativos tienen como una, si ustedes lo tocan, el preservativo masculino sobre todo, van a ver que tiene el nanoxidol 9, que es como si fuera una untuosidad, que además de facilitar la colocación y la penetración, el nanoxidol es un espermaticida, es decir, que mata a los espermatozoides, por lo tanto tiene una doble función. Perfecto. Acá está, en este diapo, cómo se debe colocar correctamente el preservativo. Se abre con cuidado en la figura 1, se coloca de comienzo del pene cuando el pene está erecto, pero antes de la penetración, comprimiendo el globito que tiene, la punta que tiene el preservativo, se extiende el preservativo hasta la base del pene, que quede bien recubierto todo el preservativo, y una vez mantenido la relación sexual antes de la deflexión total, antes de perder la erección total del pene, se retira de la cavidad que se encuentre, se saca con cuidado para que no se desparrame el semen, se le hace un nudo y se lo tira en la basura. No al inodoro porque tapa la cañería, voy a decirlo, sí, sino al inodoro. Y no se biodegrada. No se biodegrada para nada. Y además, recuerden que se utiliza uno por relaciones sexuales. El condón femenino, el preservativo femenino, también es útil, ayuda a protegerse del embarazo no deseado, de la ITS y de las infecciones de transmisión sexual. También se utiliza una vez, no se puede reutilizar. Es un poco más complicado colocarlo, la verdad. Tiene un extremo que es rígido y el otro que es más flexible. Se coloca rígido en la cavidad vaginal hasta el cuello del útero y así queda está cerrado, por supuesto, no porque si no caería en el útero. Está cerrado y en la apertura va hacia el orificio externo para poder tener las relaciones sexuales. Digamos, protegerían los labios, la parte más abierta, la más flexible, protege los labios del agua. Bueno, acá está cómo queda bien colocado el masculino, cómo queda bien colocado el femenino. Esto es lo que decía Fernando recién, de los labios femeninos, ¿no? De la vulva. Suele ser más caro hoy en día el femenino que el masculino. Es mucho más caro, vamos a ser sinceros, mucho más caro. Y no es tan fácil de encontrar, porque yo he tratado de comprar para dar clases y para usarlo, que no lo voy a decir, pero no es tan fácil encontrar. En cambio, el masculino hay una serie de... Mira, ahora el masculino viene común, me dice, ¿cuál quiere, doctora? Porque quería comprar 60 preservativos para dar una charla con la intención de que lo toquen el preservativo los docentes. Quiere los comunes, quiere con olor, quiere con sabor, quiere musical, quiere con espícula, quiere flúor. Viene de todo tipo de color en este momento el masculino. El femenino no es tradicional y es simple. Y este es el oral. Cuando uno se tiene relaciones sexuales oral, también hay que utilizar preservativo, porque también el ITS se transmite por vía oral. La forma que también se puede utilizar el masculino para sexo oral se puede abrir, tiene todo un poco de técnica, pero bueno, hay que hacerlo, se puede cortar, digamos, el preservativo a lo largo y sacando la parte de la goma final. El único problema es la toxina, ¿no? No sé si específicamente es rico de gusto, tampoco sé si es cómodo. Y ahí le trajimos una novedad, todavía me parece que está más como en un estadio. En estudio. Sí, en estudio, que apareció una novedad de como una especie de barbijos para sexo oral que no tienen látex. La verdad que no pudimos acceder a ello para decirle que la verdad que utilidad tienen, porque todavía creo que no hay. Es una resina sintética, no hay en el país todavía, se está estudiando en Europa, básicamente. Sí, pero lo queríamos comentar como por si lo ven en un futuro, que digan, eso es lo que mostraron en la presentación. Bueno, no voy a volver a repetir lo que ya dijimos, porque si no vamos a parecer que... Acá está el tender de preservativo. Es muy importante usarlo si queremos prevenir las infecciones de transmisión sexual y también un embarazo no programado. Y muchísimas gracias por su paciencia. Estamos aquí para que nos pregunten. Si no sabemos lo que nos preguntan, le vamos a decir, no sé. Lo averiguamos y luego le comentamos, pero estamos dispuestos a escuchar o a... Bueno, y si quieren opinar, también pueden opinar, ¿no? Sí. Pueden contar tabúes también.
Guille. Está silenciado, Guille. Bueno, doctora, doctor, ¿me escucha, doctor Kers? Sí, ahí va a ser las preguntas que están en el Ok. chat hacerle a Darío de las guías nacionales actualizadas. Bueno, Y hay dos preguntas hasta ahora, si el que quiera hacer puede escribirlas. La primera es de Claudio Terragni, que dice excelente exposición, muy clara, y se pregunta, ¿en adultos mayores hay una epidemiología marcada de ITS? Vos sabés que es una hermosa pregunta, La verdad que sí. porque siempre hablamos del adulto y del adolescente y nos olvidamos del adulto mayor. Yo soy un adulto mayor, tengo más de 65 años, así que soy un adulto mayor. No es tan marcado el aumento del ITS, pero sí hay algunos casos de ITS. Y te voy a decir, es muy más frecuente, por lo menos en Córdoba, voy a hablar de Córdoba, que son los datos que tengo, después me contarán ustedes de Santa Fe. Hay una tendencia un poquito en aumento de ITS en el adulto mayor, sobre todo gonorrea. El problema creo que es una cuestión más probablemente de tabú. Hay muchas parejas que han sido parejas prolongadas en el tiempo, que no se han acostumbrado a utilizar ningún método de cuidado porque son parejas estables y ese adulto mayor a veces en el divorcio o en la viudez, etcétera, cuando vuelve a tener una pareja sexual, se desacostumbró mucho al uso de preservativos sobre todo, y a veces aparecen, sí, consultas de adultos mayores por esta cuestión de que te vienen al consultorio y te dicen, no, pasa que tengo una novia, un novio nuevo, y a veces está bueno que lleguen en ese momento, pero por lo general llegan cuando ya vienen con algún síntoma. Siempre es un tabú y suele producir mucho tabú el tema de las infecciones sexuales porque suele la gente asociarla a alguna infidelidad, que no necesariamente lo es, pero muchas veces aparece esta cuestión. Por eso es que uno tiene que tener ciertos cuidados con los diagnósticos, no es una información que tiene que circular para todos, sino que tiene que tener una reserva muy grande entre los profesionales de salud para que el paciente, en este caso que ya es un paciente, pueda tener una confianza, un tratamiento y una adhesión, ¿no? Y que no sea señalado, digamos, con el dedo. Sí, nos pasó hace poco. Hace poco hicimos, dijo el mosquito, el laboratorio hizo un diagnóstico de HIV en una pareja estable y era toda una cuestión donde se derivaba para tratar porque la pareja no quería su obra social porque se iba a enterar todo el mundo. Y en realidad logramos que nos confíen en nosotros, lo derivamos a la obra social y la obra social la atendió el infectólogo y nadie se enteró. Es un tema muy tabú, pero yo creo que todos los temas de salud o de enfermedad en este caso tiene que ser respetado el secreto profesional y trabajado entre los profesionales y el paciente, no los familiares del paciente o los amigos del paciente. Otra pregunta que tengo acá, que dice también Claudio Terragni, dice, ¿hay guías nacionales actuales de IFS? De ITS debe ser. Sí. Claro. No son tan actuales, pero a quien le interese le dejo, ¿quiere escribir mi chat? Le dejo mi chat, me escribe y le mando las guías que hay, vuelvo a decir, no son 2025, no son 2026, son 2024 las que yo he visto, pero se lo puedo compartir, no tengo ningún problema. Ahí estamos escribiendo mi mail para que les quede. @ Esperen que yo no veo. No es González la doctora, entonces está más difícil el apellido. No, arreglaste en la arroba del Yahoo.com. Sí. Me lo piden por mail, escribir mi celular también. O pueden escribirme por hacer un WhatsApp. Póngame en lo único, participé en la charla 3-180-524. 524. 180, pues no, sí. Ahí está, mi mail y mi celular. Solamente le pido que me pongan tanto en el mail como en el celular
en el WhatsApp, participé en la charla, porque si no sé quién es, no le voy a contestar, en la charla de ITS, entonces yo le mando todo lo que me pida. Un comentario de Betina Coronel dice, hay una tendencia en los jóvenes, moda, del no uso de preservativos por alterar la sensibilidad. Creo que es muy importante esa prevención, primordial con campañas y facilidad para adquirirlos, sobre todo en grupos sociales carenciados. Totalmente de acuerdo, hay toda una tendencia en el no uso de preservativo. Bueno, tenemos que trabajar para cambiar esa tendencia, pero no solamente en los jóvenes, en el adulto y el adulto mayor, porque hay una tendencia generalizada del no uso de preservativo. Sí, sí. Y voy a decir qué es lo que creo. Esto es una opinión personal, lo voy a correr Fernando porque no sé lo que opina él, pero yo voy a decir qué es lo que yo creo. El uso de preservativo mucho tiempo estuvo relacionado con la prevención del embarazo no buscado, no querido. Como ahora está la ley del IBI, le dice, total, si me quedo embarazada, tengo una solución. Cambia un problema por otro problema. Entonces, lo que yo insisto es que hay que hacer una buena educación sexual integral para que los chicos, los adultos y los adultos mayores entiendan que esto es un problema y que lo tenemos que trabajar seriamente y que nos tenemos que prevenir básicamente con el uso de preservativos. Con los chips, me chipié, así que ya no hay problema. Claro. Tiene un método anticonceptivo, no tiene nada que ver con la infección de transmisión sexual, pero sí se ve mucho. Los costos también de los preservativos han subido mucho, por ende también complica el acceso. Si bien en muchos lugares nosotros tenemos en muchos lugares acceso a poder repartir, digamos, sabemos que no repartimos la misma cantidad que lo que se practica el sexo en los barrios nuestros, seguro que no, pero bueno, también es un limitante del uso, ¿no? Ahí me preguntan si en la SADI no hay, sí hay una SADI del 2025 que también la puedo compartir, no tengo ningún problema. Muchos de los datos que sacamos son de la OMS, del Ministerio de Salud de Nación y de la SADI. Bueno, por ahora no tengo más preguntas, muchos agradecimientos, muchos mensajes por su excelente exposición. No sé, doctor Kerr, si quiere decir algún comentario más. No, simplemente, Nora, agradecer al colega también por lo claro y también en nombre del Colegio Médico que se hace una apuesta fuerte a todo lo que es la capacitación continua y fundamentalmente esta capacitación entre pares, de poder intercambiar conocimientos y esa es una gran riqueza y aprovecho este momento para intercambiar estos conocimientos y volver a agradecer lo que dije al principio, la generosidad de los dos colegas desde Córdoba que a esta hora están conectados y han respondido todas las preguntas, además de haber transmitido todo el conocimiento que tienen con tanta claridad y con tanta generosidad, lo vuelvo a repetir. Así que gracias, Norita, gracias, colega, no me acuerdo el nombre ahora. Fernando, gracias Fernando y gracias por estar desde Córdoba. Le enviamos un abrazo muy grande y bueno, damos por cerrado el webinario y quedamos en una segunda puesta, me parece, ¿no es cierto, Norita? Sí, dentro de unas semanas. Sí. Una semana tenemos la segunda puesta, sí. Le voy a pedir a la secretaria que me vuelva a escribir para recordarme la fecha. Bien, exacto, perfecto. ¿Vale? Bueno, gracias. Gracias a todos. Nos vemos, que anden bien. Chao, gracias. Chao, Un beso.